Ahora bien, en el sistema judicial penal lo que sí podemos encontrar es, en función del estudio de los datos estadísticos, hacia dónde está dirigida la represión del Estado. Y eso nos preocupa enormemente, amigos, porque el direccionamiento del sistema judicial penal es casi exclusivamente hacia los sectores de pobreza, de marginación. En menor grado hacia sectores con mejor recursos económicos. Pero hay un nicho de impunidad. Esto es muy grave lo que yo estoy diciendo. Esta es una acusación que estamos realizando, por supuesto que debidamente fundamentado. Nosotros siempre insistimos en que utilizamos el Twitter como una herramienta para propalar nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestros enfoques, nuestros análisis, pese a lo acotado que son los espacios, la cantidad de palabras que se pueden utilizar, ¿verdad? Pero de todas maneras nos sirven para sintéticamente hacer un esbozo de los mismos. Y en el día de ayer hablábamos de nicho de impunidad, sobre todo de la delincuencia a nivel gubernamental, de la delincuencia a nivel político. En estas audiciones hemos explicado hasta el cansancio, pero cada vez que sucede un caso de aparente corrupción gubernamental, es necesario recordar el tema, porque además estos actos aparentemente delictivos suelen ser denunciados en el ámbito parlamentario por colegas entre sí, vale decir, entre políticos, y quedan en ese ámbito, ¿verdad? Cuando en realidad los legisladores son funcionarios públicos y están alcanzados por la disposición penal que establece que el funcionario público tiene la obligación, el deber jurídico, cuando en función de su rol, de su conocimiento, de su cargo, llega a su esfera cognitiva la realización de hechos con apariencia delictiva. Normalmente los políticos no denuncian, los políticos se conforman con las actividades parlamentarias, que también por lo general suelen ser de muy escasa repercusión. Y así tenemos, por ejemplo, que el Partido Nacional, en el caso Pluna, en el 2007, cuando allí comenzó a gestarse la estafa Pluna, no denunció. Denunció el doctor Salle y pasaron 5 años para que el senador Moreira, tarde, denunciara una estafa que, como lo dice el autoprocesamiento, comenzó en el año 2007. En el caso de la regasificadora, lisa y llanamente el Partido Nacional no ha denunciado absolutamente nada. En el caso de la planta de etanol, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, todos los políticos con obligación de denunciar si conocen hechos con apariencia delictiva, y vaya que los hay en todos estos temas, no han denunciado absolutamente nada. Yo los comprendo a los políticos, ¿verdad? Ellos constituyen una casta privilegiada que además vive inmersa en un submundo de confidencialidad, de pactos, de arreglos, de transacciones, y por lo tanto generan códigos de supervivencia, códigos para mantener esa situación de privilegio, de casta que tienen frente al común de la gente. Y es por ello entonces que por lo general son renuentes a ir a la justicia penal y darle participación a otro poder del Estado que tiene a su vez todo un marco jurídico y potestades investigativas mucho más profundas y extendidas que las que tienen los parlamentarios. Se cuidan entre ellos, en definitiva. Hay compromisos, no son libres, están comprometidos. ¿Y saben por qué están comprometidos? Porque son los partidos, constituyen, mejor dicho, el partido único del nuevo orden mundial, constituyen el partido único que gobierna para los intereses de las corporaciones, que son los que bancan las campañas electorales. Entonces uno comprende esos códigos, ¿verdad?, de socios, de colegas, de asociados. Y vaya que lo están.
observen ustedes que cuando llegó el momento de la repartija de carguitos, el Partido Nacional se desesperó por 24 cargos para cogobernar con el Fraude Amplio, ¿verdad? Entonces, hoy tiene compromisos. Por ese motivo, el senador Lacalle Pou y el diputado Jaime Trobo pusieron en conocimiento de parlamentarios hechos con apariencia delictiva vinculados al comercio exterior de Uruguay con Venezuela. Concretamente hablaron de una empresa intermediaria que se llama Aire Fresco, Sociedad Anónima, en la cual estarían vinculados elementos del MLN y Movimiento Participación Popular, y sin embargo, pese a endilgarle aspectos sospechosos, indiciarios de actividad ilícita, no efectuaron la correspondiente denuncia penal, o por lo menos el noticiamiento al juez y fiscal de crimen organizado para que con sus potestades investigara en profundidad. Frente a ese hecho, es decir, a la omisión de cumplir con el deber jurídico que tenían estos representantes nacionales, surge otro aspecto que vale la pena poner de manifiesto, y que es la obligación que tienen el juez y el fiscal de turno, si toman conocimiento de hechos con apariencia delictiva que caigan bajo la esfera de su competencia funcional, la de, movilizar los instrumentos judiciales investigativos para obtener la verdad material de los hechos y desentrañar para el pueblo en general si efectivamente la conducta es una conducta jurídica, es decir, es una conducta conforme a derecho, o por el contrario es una conducta antijurídica y realizada de forma tal que bien puede ser imputada de delito, es decir, ese componente subjetivo que implica el dolo, la intención de conjugar un accionamiento que está expresamente reprimido por el derecho. Frente, por lo menos hasta el día de hoy, del accionar de oficio de juez y fiscal de crimen organizado, nosotros vamos a presentar la notitia criminis. Ya vamos a llegar a especificar sobre qué es lo que vamos a presentar la notitia criminis. Estamos haciendo toda esta explicación, amigos, porque somos hombres de derecho, pasamos por la facultad de derecho. Además de ser hombres de derecho, tenemos toda una vida en la justicia penal. Vemos cómo es tratado el ciudadano común por los operadores del derecho. Vemos, por ejemplo, las largas alocuciones parlamentarias en que estos políticos se llenan la boca hablando de seguridad, hablando de la necesidad de que las penas sean más severas para evitar el crimen. Y todos estos discursos y todo este accionar del sistema represivo estatal siempre está dirigido hacia la pobreza y la marginación. Estadísticamente hablando, ¿verdad? Por supuesto que de vez en cuando hay alguna situación que toma estado público y no refiere expresamente a los delitos marginales, pero estadísticamente hablando se puede asegurar que en general la justicia funciona para reprimir los delitos de la pobreza, y que en cambio las grandes maniobras, las grandes estafas, ni que hablar las banqueras, pero las que tienen el apoyo de los gobernantes, aun cuando llegan a los juzgados, excepcionalmente reciben un tratamiento muy especial. Y si de algo estamos verdaderamente orgullosos y satisfechos, es de que generamos una suerte de jurisprudencia testigo. Nuestro accionar ante los juzgados denunciando aparentes hechos de corrupción gubernamental que comenzó en el año 2006, es decir, primer gobierno del Fraude Amplio, gobierno del doctor Tabaré Vázquez, donde incluso denunciamos al propio doctor Tabaré Vázquez, tanto por la violación de derechos humanos en las cárceles, que vaya si se realizaban, vaya que estaba aprobada la violación de los derechos humanos, estaba confesada. Yo recuerdo que el hacinamiento carcelario, el ministro del Interior hablaba inclusive de los ministros del Interior, porque fueron más de uno, los ministros del Interior de Vázquez hablaban de el porcentaje de hacinamiento que tenía, ¿verdad? Esa violación de los derechos humanos, tanto en las cárceles, en los centros represivos del INAU, como en los hospitales psiquiátricos,
se profundizó desde el primer gobierno de Vázquez a la fecha, es decir, todo ha sido para peor, todo se ha profundizado. De todas maneras, nunca tuvimos la suerte de que un solo juez, un solo fiscal, investigara la violación de derechos humanos del progresismo, del fraude amplio. También comenzamos nuestras campañas de denuncia contra lo que iba generándose embrionariamente y que hoy está en pleno desarrollo, que es la actividad de los publi-privados, la conjunción del interés privado con el interés público. Allá por aquella época recuerdo que denunciamos el affair del doctor Gonzalo Fernández, tanto en el caso Cerro Freeport como en el caso de los seguros médicos, en el cual también estaba vinculado el doctor Tabaré Vázquez, y lamentablemente después de una larga investigación terminó en el archivo. Posteriormente denunciamos el caso del doctor Gonzalo Fernández cuando su estudio defendía a implicados en el tema del procesamiento de los banqueros Peirano, y él, por intermedio del Partido Nacional, concretamente del senador Abreu, viabilizó un proyecto de ley por el cual se podía obtener la anulación del proceso de los Peiranos. Y vaya casualidad que el proceso de los Peiranos se anuló por el Tribunal de Apelaciones en lo penal de tercer turno. Nosotros hicimos una denuncia que estaba referida también a la propia actuación del Tribunal de Apelaciones de tercer turno, y en ese caso tuvimos, después de una larga tramitación, muy larga tramitación, tuvimos una vista fiscal de 85 páginas. Yo nunca, en los 30 y pico de años que llevo en el poder, trabajando en el sistema judicial penal, había visto una vista de 85 páginas por las cuales el fiscal explicara que la persona que se había denunciado era inocente. Es decir, hubo una suerte de inversión de los roles y el fiscal pasó a constituirse en un verdadero defensor del doctor Gonzalo Fernández, buscándole explicación a todos y cada uno de los comportamientos que resultaban sospechosos. En ese mismo sentido, recuerdo que ya ingresando al gobierno de Mujica, denuncié la actividad de Cerro Freeport, en la que, tenía un tratamiento especial dicha empresa por parte de los organismos públicos, fundamentalmente aquellos dominados por personajes del MPP, es decir, por funcionarios públicos que respondían al MPP. Una larga tramitación con 5 testigos calificados porque eran inspectores de la DINARA, en los que efectivamente se hablaba de un tratamiento privilegiado hacia Freeport, y allí también tuvimos una larga vista fiscal explicando por qué a su juicio no había delito. En ese expediente, inclusive, el señor presidente de la República, a la sazón, el señor José Mujica, se presentó en el expediente para tachar a un testigo del denunciante. Y recuerdo que nosotros, inmediatamente que el señor Mujica renunció a su fuero, desde el momento que compareció en el proceso para tachar un testigo, es decir, ejerciendo un acto de defensa, naturalmente por un criterio, por un principio de igualdad procesal, debía viabilizar el comportamiento contrario, ¿vale? Es decir, el de declarar en esa causa. O actúa o no actúa. Así es el tema de los fueros. Ahora, no se puede tener fueros para cuando viene la parte en la que usted es indagado y renunciar a los fueros para tachar o introducir escritos de defensa. Bueno, tampoco tuvimos éxito, la posición del fiscal fue discrepante, parecería que conforme al fiscal puede defenderse pero después no se le puede imputar, y no se hizo lugar a las declaraciones de Mujica, el expediente terminó archivado. Verdaderamente a nosotros nos preocupa enormemente el funcionamiento de la justicia penal actual en lo que refiere a los delitos de aparente corrupción en la administración pública. No es, digamos, novedad para quienes nos escuchan asiduamente que nosotros hemos endilgado al fraude amplio, concretamente al gobierno de Mujica, con la complicidad de los 3 partidos que conforman conjuntamente con el fraude amplio
los partidos procorporatocráticos, los partidos del nuevo orden mundial, los partidos que admiten esta transformación filosófica que ha tenido el Estado, que es la suerte de privatización del Estado, la suerte de admisión de la conjunción del interés privado con el público, que, vuelvo a repetir, realizaron a mi juicio, una maniobra por la que se erige en fiscal de corte al doctor Jorge Díaz, un hombre notoriamente vinculado en su actividad militante, estudiantil y postestudiantil al fraude amplio, ¿verdad? En su momento concretamente al Partido Comunista. Lo cierto es que nombran a un hombre vinculado ideológicamente al fraude amplio, vinculado, insisto, al fraude amplio, es decir, vinculado a la transformación, a la metamorfosis que experimentó el Frente Amplio para convertirse en fraude amplio. Y esa metamorfosis es muy importante porque explica el por qué un hombre del fraude amplio puede tener contactos tan intensos, tan estrechos y tan confidenciales con la Embajada de los Estados Unidos, con el Departamento de Estado de Estados Unidos, con la Central de Inteligencia Americana, con la DEA, ¿verdad? Y todo eso se gestó y profundizó cuando él ejerció como juez de crimen organizado. Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente, cuando el fraude amplio promueve a fiscal de corte al doctor Jorge Díaz, y pese a que hubieron operadores jurídicos que le advirtieron a estos pseudo opositores los vínculos que tenía el señor Jorge Díaz, el doctor Jorge Díaz, con el fraude amplio y con la Embajada de los Estados Unidos, ellos, no obstante, en forma unánime le dieron los votos para la venia de fiscal de corte. Y es así entonces que se erige al doctor Díaz como fiscal de corte. Y es bajo su mandato como fiscal, que lo sigue ejerciendo actualmente, que comienzan a operarse las transformaciones, inclusive viene el proyecto de código directamente del paquete, el paquete viene envuelto desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, y se vota en el país lo que va a ser la modificación del Código del Proceso Penal, que lisa y llanamente transforma en derecho positivo uruguayo un derecho netamente imperial y un derecho que es criticable, negativo, es plasmar en nuestro país lo que es la justicia yanqui, que verdaderamente nada tiene de equitativa, de justa, de igualitaria, es una justicia extorsiva, pero fundamentalmente, y esto es muy importante a los efectos de lo que estoy hablando, es una justicia selectiva, una justicia selectiva. Cuando nosotros hablamos de justicia selectiva, nos estamos refiriendo a lo que en minutos anteriores hacíamos referencia, era el direccionamiento de la justicia hacia los sectores populares. El advenimiento del doctor Díaz genera que una cantidad de denuncias nuestras por aparente conjunción del interés público por el privado sean archivadas. Ninguna de nuestras denuncias han prosperado. Algunas de ellas están en trámite porque lo pidieron las autoridades de los Estados Unidos. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, al caso de la denuncia nuestra por la corrupción en el fútbol, en la que encontrábamos participación de Mujica en aquella oportunidad en que desde el Ministerio del Interior se le negó la seguridad a los espectáculos deportivos con la finalidad de que cayera el presidente de la AUF. En su momento esa denuncia se archivó. Cuando los representantes de la justicia de Estados Unidos pidieron que se investigara, se desarchivó esa investigación y está en curso. Vamos a la pausa y al regreso nos vamos a referir concretamente a los temas del comercio exterior del Uruguay con Venezuela. Yo sé que en el pago me tienen idea
porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas. Bien, amigos, vamos ahora concretamente al tema del comercio exterior de Venezuela con Uruguay. Hay una información periodística del diario El País que yo la voy a leer porque va a ser precisamente la base del noticiamiento criminal que nosotros vamos a efectuar en el día de la fecha, vamos a redactar en el día de la fecha, pero que al mismo tiempo vamos a efectuar una convocatoria pública a que nos acompañen en este noticiamiento criminal. Es decir, ¿qué se entiende por noticia criminis o noticiamiento criminal? Es simplemente alcanzarle al juez y al fiscal, que no necesariamente tienen por qué leer todos los diarios y escuchar todos los informativos, la nota periodística en la que se hace referencia a hechos que, a juicio del compareciente, en este caso del doctor Salle, tienen indicios de criminalidad, es decir, tienen aspectos, por lo menos sospechosos, de que el accionamiento de las personas involucradas no fue conforme a derecho. Ustedes no se olviden que estamos hablando de actuaciones de la Presidencia de la República, estamos hablando del ciudadano más importante que tiene el país, estamos hablando de un referente comportamental, es decir, un hombre que es observado por todos los habitantes del país, pero fundamentalmente por los jóvenes, por los escolares, por los liceales, por los universitarios, porque su accionar es un accionar, o por lo menos teóricamente debería ser ejemplar, porque como cabeza del Poder Ejecutivo, cabeza de la supraestructura estatal, uno de sus cometidos fundamentales es hacer cumplir la ley, es más, enviar proyectos de ley al Parlamento para normativizar la vida del país, para que la vida del país sea conforme a normas jurídicas que permitan la convivencia dentro de un ámbito de valores, ¿verdad?, de conductas valoradas que propugnen que su finalidad sea la convivencia solidaria, la convivencia proba, la convivencia honesta, transparente y pacífica entre los seres humanos. Ahora, fíjense, si con esa responsabilidad el presidente de la República, lejos de exaltar esos valores con su comportamiento, tiene comportamientos opacos, oscuros, poco cristalinos, y además, en muchos casos, con apariencia de violación de leyes prohibitivas, de leyes penales, bueno, el tema se torna, digamos, muy complejo y sobre todo negativo para el país. Y vaya que el comportamiento del señor presidente de la República, del gobierno anterior, el expresidente de la República, el señor Mujica, se caracterizó precisamente por esa opacidad y, a nuestro juicio, en muchos casos, por la violación de la Constitución y de la ley. Entonces, vamos a esta noticia de prensa que refiere a la etapa del gobierno del señor Mujica. Blancos, dice el diario El País, apuntan a firma intermediaria con un presidente cercano al MPP. Polémicas vinculaciones en tratos con Venezuela. El canciller Rodolfo Nin Noboa negó ayer en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores que haya empresas que estén vinculadas como intermediarias a comisiones para agilitar el intercambio comercial entre Uruguay y Venezuela. El ministro fue consultado al respecto por el senador nacionalista Luis Lacalle Pou y fue enfático en la negativa, dijeron al País fuentes parlamentarias. De todas formas, el País pudo determinar que la empresa Aire Fresco, presidida por Omar Alanís, vinculado al movimiento de participación popular, tuvo al menos hasta este mes un rol importante en la intermediación del comercio con Venezuela. De hecho, poco antes de que el presidente venezolano Nicolás Maduro se reuniera con Tabaré Vázquez en Brasilia el 17 de julio en el marco de la cumbre del Mercosur, Alanís y el diputado del MPP, Daniel Placeres, se reunieron en Caracas
con el mandatario bolivariano. Y Alanís habría viajado con la delegación público-privada que cerró esta semana un acuerdo para vender productos alimenticios a Venezuela hasta fin de año. Alanís preside la empresa Aire Fresco, que tiene su sede en la calle Andes 1293, apartamento 401. Mi escritorio antes estaba en el 801, después me mudé. Obviamente no dice eso el diario El País, es una acotación. Fuentes familiarizadas con el intercambio con Venezuela dijeron al País que Aire Fresco cobraba comisiones equivalentes al 2% de cada negocio que se cerrara y que intermedió en embarques de pollo. Por ejemplo, en septiembre del año pasado intermedió en un embarque de 281.750 kilos de pollo. Las fuentes señalaron que Aire Fresco no cobraba comisiones a empresas autogestionadas que exportaban a Venezuela. Agregaron que quiso intermediar en la exportación de Conaprole, pero la cooperativa rechazó esa posibilidad. Alanís y Placeres levantan un teléfono y hablan con los ministros venezolanos, dijeron las fuentes. El diputado Placeres integró la dirección de la cooperativa Envidrio, que apoya a Venvidrio, empresa estatal venezolana creada tras la nacionalización de la compañía estadounidense Owen Illinois por el gobierno chavista. Vive al lado de la chacra del expresidente José Mujica en Rincón del Cerro. En mi poder existe una publicación de la Presidencia de la República donde dice acuerdos a ser suscriptos durante la visita del presidente de la República Oriental del Uruguay, José Pepe Mujica, a la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, 26 y 27 de enero del 2011. Total de acuerdos 13. Y en el acuerdo de comercio señalado con el número 03 dice así: acta de compromiso entre la empresa venezolana Suministros Venezolanos Industriales S.A. Subinca y la empresa uruguaya Aire Fresco Sociedad Anónima para la creación de una empresa mixta de carácter comercial. Objeto: crear una empresa mixta de carácter comercial que permita la importación, exportación, representación, intercambio, distribución, comercialización, compra y venta de productos, bienes y servicios asociados para atender los requerimientos de diversas entidades públicas y privadas de ambos países. Por supuesto que este acuerdo comercial está firmado por los presidentes de la República, están firmados por los cancilleres y también está firmado por el presidente de Aire Fresco Sociedad Anónima, presidente del directorio de Aire Fresco Sociedad Anónima. Amigos, ustedes saben que, y lo hemos visto inclusive en estas audiciones, sobre todo también en la última de agencias de calificación, ustedes saben perfectamente bien que el capitalismo financierizado ha experimentado una suerte de avasallamiento de la supraestructura estatal. Es decir, las funciones públicas, tales como se concebían en la década del 50, 60, 70, totalmente separadas de la función privada, ha sido totalmente alterado esa visión que establecía la dicotomía. Naturalmente es una alteración interesada por las grandes corporaciones que exaltaron el mecanismo de los agentes publi-privados, que exaltaron el sistema de las puertas giratorias. Cuando hablábamos de Monsanto, cuando hablábamos de las agencias de calificación, nos referíamos a esta metodología. Cuando hablamos inclusive de las agencias de calificación, estábamos por ingresar al tema de cómo la oficina estatal de los Estados Unidos encargada del control de las operaciones de bolsa, la SEC, había, o lo van a ver en futuras audiciones, logró establecer a través de distintos acuerdos, tratados y leyes, fundamentalmente leyes, que las calificaciones de estas empresas privadas fueran obligatorias. Es decir, el Estado respaldando, el Estado ejerciendo su poder como función pública, obligando a que empresas privadas se vean beneficiadas en el tráfico comercial, se vean beneficiadas por la obligatoriedad de su intervención. Hay que ser muy cuidadoso
cuando se ejerce la función pública, porque el funcionario público, el presidente de la República, la institución Presidencia de la República, tiene enormes poderes, pero tiene enormes poderes para ejercerlo en función de los intereses generales del pueblo. Es verdaderamente patético, dramático, que los poderes de la Presidencia de la República se utilicen, se direccionen hacia privados en particular, ¿verdad? Y al margen de todo proceso que asegure la participación igualitaria de quienes están en condiciones de desempeñar las mismas funciones, de desempeñar los mismos roles, las mismas actividades, y que al margen de esos procesos que dan oportunidad para ejercitar la tan mentada igualdad que tanto se propala por parte de los actores políticos, se utilicen los mecanismos del capitalismo prebendario, se utilicen los amiguismos, se utilice la exoneración, la omisión en el cumplimiento de actividades regladas por la ley para conseguir ese fin, ese propósito que es la igualdad de oportunidades. Vale decir, cuando yo tengo un presidente de la República que realiza un tratado con el presidente de otro país y lleva de la mano a un particular, y cuando ese particular además tiene vínculos ideológicos, políticos e institucionales políticos con ese presidente de la República, yo bien puedo pensar que el presidente de la República utilizó los poderes funcionales públicos para favorecer a estos privados. Y eso es delito. Si se comprueba que ello es así, eso es delito. Entonces lo que yo estoy planteando, amigos, hoy, es que este tratado, que este convenio de Maduro y Mujica y Maduro, en que una sociedad anónima específica que tiene este tipo de vinculación haya sido seleccionada, escogida y se le haya llevado en ese contexto privilegiado de ir con el presidente de la República a realizar negocios multimillonarios en dólares, sin que haya pasado por ningún proceso transparente de selección con oportunidades igualitarias para otras empresas, debe ser por lo menos investigado, y no por el Parlamento, porque el Parlamento no tiene las potestades investigativas que tiene el juez de crimen organizado y el fiscal de crimen organizado. Yo quiero interceptación telefónica, yo quiero ese instrumento propio de la época actual del nuevo orden mundial, que se utiliza selectivamente. Yo quiero la interceptación telefónica para estos negocios multimillonarios. Yo quiero las escuchas, yo quiero al funcionario policial con la computadora, en la que viene con toda una larga interceptación telefónica en la que el privado que no lo sabe habla de todo. Lo quiero para este tipo de negocios. Yo no he podido escuchar una sola grabación en mis denuncias cuando denuncio la corrupción a nivel estatal, y me molesta. Y eso me permite fundamentar, como lo hago, que está direccionada la justicia penal hacia el pobrerío, y que los métodos investigativos invasivos, eficientes, no se utiliza cuando se trata de gobernantes delincuentes, no se utiliza cuando se trata de ricos delincuentes, y eso me exaspera. Por eso este tipo de denuncia. Otra cosa, a mí no me paga el Estado, yo no gano un sueldo, a mí no me pone una camioneta blindada, a mí no me pone 10 guardias para que investigue estos hechos. Esto pasa con el fiscal de crimen organizado, los fiscales de crimen organizado, Juan Gómez y Gilberto Rodríguez. Pasa con los jueces de crimen especializado, Néstor Valetti, Adriana de los Santos, que hoy los voy a ver, porque tengo que ir al juzgado por un cliente mío, un problema con la impositiva. Muy bien, pero yo quiero que entonces, cuando se pone, por ejemplo, la interceptación telefónica a una gitana para saber si vendió una Nissan Armenia, es decir, una Nissan fría, una Nissan producto de contrabando, está bien, había que investigar si esa Nissan Armenia era o no fruto del contrabando y si la gitana había o no cometido delito. Fenómeno.
Yo no me puedo quejar de eso. Ahora, también lo que pido, lo que le pido al fiscal, a Gilberto y a Juan, es que me utilicen el mismo sistema de la gitana para Mujica, para Astori, para Lorenzo, para Aire Fresco, para Fripur. Es decir, esos casos que son multimillonarios en dólares. Fripur tiene un concordato, ¿verdad? Tiene un concordato por 36 millones de dólares. En esos 36 millones de dólares, el principal acreedor es usted, uruguayo, uruguaya, el Banco República. ¿Y saben cuál es la garantía? 4 millones. Es decir, hay 32 que va a pagar el pueblo uruguayo seguramente, o que no los ve porque ese préstamo se fue, y no pasó nada. Amigos, en su momento se privatizó la DGI, nombraron al doctor Albacete del estudio Guller y Regules, por el tema Paco Casal. Bueno, yo quiero interceptación telefónica en esos casos. Yo quiero a los jóvenes funcionarios del Ministerio del Interior, son todos muchachos de 20 y pico de años, que manejan bárbaro la computación, interceptando a este tipo de gente. Yo quiero saber si Mujica le ofreció, como tengo información, un contradocumento a López Mena. Yo tengo información de que Mujica le dijo, pagá la aval que yo te firme un contradocumento. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿qué le estaba diciendo el señor Mujica? Que pagara por la galería, que pagara en una suerte de puesta en escena, para la gente, para nosotros, en otros términos más populares, para la gilada, y por debajo cuerda, un contradocumento en que se le devolvía el aval. Pero cuando yo tengo este tipo de sospechas, yo tengo que tener el teléfono intervenido, porque esos delitos, amigos, no es la sustracción de una billetera con 500 pesos, son millones de dólares. Bueno, recuerden el tema de los libros a Venezuela, 32 millones de dólares, lo que aparentemente no eran más que 500. Pero además, ¿saben qué? No solamente por el pueblo uruguayo, también por el pueblo venezolano, porque yo me temo que los negocios del MPP con Venezuela hayan sido altamente negativos para los venezolanos, para el pueblo venezolano. Es decir, tengo miedo que al pueblo venezolano también se le esté estafando con este tipo de comercio exterior. Entonces, no puede ser que se perjudique impunemente a los pueblos, no puede ser que solamente estemos para la interceptación telefónica de la gitana. Vuelvo a repetir, será válida, pero si no se la hacen a los otros, deja de ser válida, deja de ser legítima. ¿Entienden cuál es la esencia? Si no se actúa con criterios igualitarios, si se actúa con criterios selectivos, la justicia se deslegitima, la justicia pasa a ser corrupta. La justicia pasa a ser un engranaje de la injusticia, pasa a ser un engranaje de la explotación mafiosa, pasa a ser un engranaje mafioso. Eso es lo que tienen que entender jueces y fiscales, que la justicia no puede convertirse en un engranaje del sistema capitalista mafioso. Yo no puedo aceptar sentencias que me digan que hay áreas de la actividad pública que están exoneradas del escrutinio de la justicia, como hay doctrinas de jueces que llegaron a ministro rápidamente ese llegó a ministro, que me digan, esto no está bajo mi escrutinio. No, señor juez, que seguramente usted salió de la maldita escuela CEJU, de la maldita escuela del CEJU. ¿Por qué le llama maldita yo? Y porque se quiere jueces complacientes. Se quiere jueces sistémicos, y eso es peligrosísimo. Claro, si la denuncia la firma solo el doctor Salle, va a llegar a la fiscalía y va a llegar al juzgado, y van a decir, bueno, es otra de las denuncias de Salle, no pasa nada, la archivamos y no pasa nada. Bueno, por eso, amigos, es que ustedes no pueden permanecer al margen, porque aunque a ustedes les parezca mentira, la firma y la contextualización de la presentación de un escrito son muy importantes. Una cosa es que vaya Salle, el estigmatizado Salle, el loco Salle, y trae la denuncia de Pluna, trae la denuncia de Pluna en el 2007, cuando Ross y todo el mundo hablaban de Pluna y del futuro de Pluna, y cuando Tabaré Vázquez iba y se sacaba fotos con Campiani en los Bombardier, y que en ese momento alguien denunciara que eso era una estafa, era un loco, era un conspiranoide, era un trastornado.
Pasó el tiempo. Ya esas fotos no existen. Vázquez no quiere saber de nada con esa foto. Pero el doctor el loco tenía razón. Después vino la época de la regasificadora. Decía Méndez, el director de energía, la transformación de la matriz energética, la matriz energética, la matriz energética. ¿Sabes dónde te vas a meter la matriz energética? En el bolsillo te vas a meter la matriz energética. ¿Sabes por qué? Y se lo digo a todos los uruguayos, porque es una estafa desde el comienzo. Es una estafa desde el comienzo. Y bueno, así como en su momento dije, Luna se va, Lidgate se va, Campiani se va, y está en un programa de Bendita TV. Salgo yo en un programa de Bendita TV diciendo eso, y el tiempo me dio la razón, se fue. Y después dije la regasificadora es una estafa, y ahí la tienen. Se fueron, y la multa va a ser más o menos como Cerro Freeport. Van a ver lo que nos va a salir la regasificadora. Ya no salió, porque ya he invertido cientos de millones de dólares que no sirvieron para nada. Pero claro, las denuncias presentadas por un individuo solitario, al cual se le puede estigmatizar muy fácilmente, que hasta inclusive por mi modalidad exaltada de propalar mis disertaciones, puede ser un factor sintomático y que se explota, ¿verdad?, en ese sentido, es decir, en el sentido de la falacia ad hominem de descalificación, le quitan fuerza. Ahora, si yo voy al juzgado penal con una denuncia que tiene 5.000 firmas, y si el día de la presentación de esa denuncia penal van 1.000 personas, no 5.000, 1.000 personas al juzgado, el fiscal y el juez son seres humanos. Dice, la pucha, aquí hay 1.000 personas que están interesadas. Claro, en la regasificadora no está interesado nadie. El Partido Nacional tenía directores, el Partido Colorado tenía directores. Actualmente tienen cargos, vuelven a participar, quieren estar de vuelta en UTE y ANCAP. Forman parte de la misma banda del Palacio Legislativo. No les importa a los políticos, por lo tanto no llaman, ni denuncian ni llaman a acompañar a Salle en la denuncia, al contrario, ¿verdad? Por ahí se dice, es un anacoreta, es decir, un tipo que siempre está en contra de todo, como que todo estuviera muy bien para no adoptar una posición de esa. Entonces quedó solo en la denuncia, y si quedó solo en la denuncia, se archiva. Yo voy a redactar la notitia criminis. ¿Qué significa esto? Esto es muy fácil. Esto es decirle al juez de turno y al fiscal de turno, no sé cuál de los cuatro sea, pero cualquiera de los cuatro, ¿verdad? Néstor, Adriana, Gilberto, Juan, te traigo el diario El País y te traigo el comunicado de la Presidencia de la República. Para mí, aquí hay indicios para investigar. Yo no digo que haya delito, no sé, no tengo el artículo 22 de la Constitución respaldándome. ¿Qué es el artículo 22 de la Constitución? Es el poder deber de accionar que tiene el fiscal. No existe el accionamiento privado. En la modificación del código, que tanto se habla del derecho de las víctimas y de las víctimas, y se hace unos enjuagues bucales el fiscal de corte con el tema de las víctimas brutales, no se instauró la acción privada. ¿Por qué? Y bueno, porque no quieren a un tipo como Salle denunciando permanentemente los aparentes actos de corrupción a nivel estatal. ¿Saben por qué es permanentemente? Porque la esencia del sistema capitalista, mafioso, prebendario es ontológicamente criminal. Por lo tanto, el fiscal y el juez de crimen organizado tendrían que trabajar 24 horas por día sin dormir, porque en todos lados estarían encontrando delito, porque, insisto, porque es ontológicamente criminal. Naturalmente, lo que sale a la luz son algunos casos, algunos chisporroteos, y otros cuando son tan evidentes como el caso de la regasificadora. Es así como funciona el tema. Entonces, insisto, y en la metodología, voy a poner énfasis en la metodología del accionar. Yo voy a redactar la notitia criminis. Ya tengo en mi poder los ejemplares que voy a adjuntar. Lo que va a decir es lisa y llanamente que pongo en conocimiento del señor juez y del señor fiscal las notas periodísticas y la información de Presidencia de la República, que del estudio de las mismas emerge por lo menos elementos sospechosos de la participación del Presidente de la República, respaldando, llevando consigo en una negociación de carácter pública, estatal, de comercio exterior, a una empresa en particular, una empresa específica,
sin haber transitado por mecanismos que le diera oportunidad a quienes están en las mismas condiciones, poner de manifiesto los vínculos de carácter político-institucionales que existen entre los directores de esa firma y el partido de gobierno, y que el fiscal, que es al que se le paga y el que tiene los poderes de investigar, él puede interceptar el teléfono de aire fresco, él puede interceptar los teléfonos de aire fresco, él puede interceptar los teléfonos del presidente del directorio, de la secretaria, él puede llamar a declarar, él puede pedir documentación, él puede llamar a declarar a Mujica, si viene o no viene porque tiene fueros otro tema. Es decir, tiene todo, lo puede hacer allanamiento, puede caer de repente con unos patrulleros, vio cómo se cae en el 40 Semanas, y con los informativos, las cámaras de informativos atrás, entonces se cae con el informativo mostrando, ahí están los amigos nuestros de los canales, está Pedrosa, por ejemplo, sale Leonardo y informa y va corriendo atrás del fiscal y del juez que se meten para adentro de aire fresco y incautan toda la documentación. Ese tipo de cosas pueden hacer, ¿verdad? No solamente cuando se trata de ir a buscar legítimamente, ¿verdad?, a un arrebatador, legítimamente, yo reconozco, legítimamente, pero tan legítimo es esto otro, ¿verdad? Tan legítimo es esto, y como no sucede, uno pide que suceda. Entonces, vamos a redactar. La noticia criminis la voy a dejar en mi estudio, mejor dicho, en la portería de mi estudio, en la calle Ciudadela 1258, apartamento 301, le voy a decir al portero que tenga todos los extintores cargados, por la duda no se vaya a prender fuego el edificio. Voy a dejar la denuncia en la portería, Carlos se va a quedar con la denuncia, y todo aquel que quiera acompañar al doctor Salle en esta noticia criminis no tiene responsabilidad penal ninguna, no tiene responsabilidad civil. ¿Por qué no hay responsabilidades? Porque lo único que se hace es decirle al juez y al fiscal que debieron actuar de oficio, por lo menos desde mi punto de vista, que Trovo y la calle Pou debieron denunciar obligatoriamente, porque son funcionarios públicos, van y firman. Firma, cédula de identidad, un teléfono de contacto, el teléfono se lo dejan naturalmente al portero, va a estar firmada por mí y la presentamos. Pero el día de la presentación, en todo caso, tratamos de juntarnos todos los que podamos, los que hayan firmado o no, para darle contextualización, para darle fuerza, esos elementos metajurídicos que son importantes a la hora de que la justicia visualice cómo viene semejante accionamiento. Amigos, la próxima audición, salvo que este tema tenga nuevas repercusiones, retomo el tema de las audiencias de calificación y vamos a ver cómo, al mejor estilo Mujica, el gobierno de los Estados Unidos respaldó oficialmente empresas privadas para que ganaran mucho dinero.